Colegio Colombiano de Psicólogos, Colpsic. Bueno, la garantía en salud mental, nosotros hablamos de bastante o de tres, básicamente, etapas, por decirlo de alguna manera. Sería la promoción de la salud mental, la prevención primaria del trastorno mental, la atención integral e integrada de la salud mental, y encontramos allí trastornos, discapacidad, problemas en la interacción psicosocial, y ya después podríamos llegar a la rehabilitación, que es lo que podemos entender como atención terciaria. Es ya cuando un paciente está hospitalizado. Eh, varios de los servicios de las IPS podrían ser atención ambulatoria, que hace parte básicamente de la atención secundaria en salud. Es cuando el profesional o la entidad de salud va a la comunidad y puede prestar servicios a esa comunidad, a esas personas. Atención domiciliaria, atención prehospitalaria. Esto podría ser o atención primaria o atención secundaria. Cuando la persona ya está en el centro de salud mental, claramente la atención se centra en otras situaciones que podrían ser, digamos, prestar el servicio especializado a ese paciente particular. Eh, ya esta persona está interna seguramente en la entidad de salud. Allí interviene el especialista. El especialista podría ser el psiquiatra. Cuando hablamos pues de salud mental, no podemos negar que es la psiquiatría la que maneja, digamos, la columna vertebral. Pero de allí se despliegan otros profesionales que son indispensables también en la atención terciaria, en la hospitalización del paciente. Claramente la psicología, sin duda el terapeuta ocupacional y por supuesto también el trabajador social. Allí podemos trabajar en grupos de apoyo, pacientes, familia. Por supuesto que sí, también los programas de Hospital Día, que son maravillosos y que operan o que se aplican al paciente que ya ha terminado la hospitalización, pero requiere un seguimiento, requiere un tratamiento, ya no como interno en el hospital, pero sin duda requiere atención posterior a su hospitalización. ¿Para qué? Para que los síntomas disminuyan. Incluso el profesional puede estar pendiente de cuando hay alguna alteración con el paciente. En psicoeducación, sin duda. Rehabilitación, claramente, en la comunidad, unidades de salud mental y, por supuesto, también las urgencias de psiquiatría. Esas son muy comunes. A mí, particularmente en el hospital, me tocó atender con los enfermeros, que los enfermeros son un campo o un área de la hospitalización indispensable en salud mental. Íbamos y atendíamos pacientes que requerían hospitalización. Bueno, podemos, digamos, ampliar un poco el concepto de salud mental. Como les decía, no solamente es ausencia de enfermedad, sin duda se contemplan aspectos como el bienestar físico, mental y social. La espontaneidad de una persona, a veces encontramos pacientes que están o muy inhibidos o ya demasiado, al contrario, podríamos decir, con conductas desinhibidas. Allí podríamos hablar de pronto de una deficiencia en salud mental. La salud mental, para que lo tengamos claro, casi siempre nos está hablando y está implicando el equilibrio, el punto medio. Cuando una persona puede discriminar sus problemas, sus dificultades, conoce las causas, conoce en qué consisten, asume la responsabilidad suya en los mismos, podríamos estar hablando de una persona que está en capacidad de tener una salud mental, digamos, adaptada. Cuando no la tiene, hay dificultades o potencialmente se pueden presentar dificultades a futuro en su salud mental. Cuando hablamos de la percepción de la realidad, cuando hay alteraciones en la percepción de la realidad, sin duda hay ausencia de salud mental. Dependiendo del grado de la alteración de esta percepción de la realidad,
incluso se podría hablar de una psicosis, se podrían hablar de obsesiones o de ansiedades. Ninguna, pues ni mucho menos la ansiedad o la depresión o la desesperanza nos hablaría de psicosis, ¿no? La psicosis es una alteración muy avanzada de salud mental, pero ansiedad y depresión nos pueden dar indicadores o pueden ser indicadores de que algo está, digamos, fallando en la salud mental de una persona. Hablamos de salud mental cuando hay un enfoque adecuado de las soluciones a las situaciones problema, cuando sabemos cómo afrontarlas, cuando sabemos utilizar las herramientas que tenemos, incluso si sabemos buscar ayuda para solucionar problemas, estamos ante una persona que goza de una buena salud mental, o por lo menos en esa área. Y claramente cuando haya una aceptación de uno mismo como persona, con sus limitaciones y con sus potencialidades, cuando hay aceptación de los demás como un entorno en el que también las personas que nos rodean podrían de alguna manera generarnos algún malestar, pero si ese malestar no excede lo que nosotros somos como personas, digamos, cuando no se altera el nivel de tolerancia o intolerancia, estamos hablando de salud mental y por supuesto de las relaciones interpersonales. La salud mental requiere autonomía, pero también intimidad. O sea, es como alternar entre la autonomía, la independencia y la intimidad con otros. Es poder generar relaciones adaptadas en las que no me pierdo en un otro, puedo conservar lo que soy en esencia como ser humano, pero puedo relacionarme y generar vínculos, ¿no? Por supuesto, una emocionalidad con riqueza reactiva, cuando podemos expresar con espontaneidad, como lo dije anteriormente, lo que estamos sintiendo ante un estímulo externo, y cuando esas reacciones no son extremas. Elasticidad y capacidad expresiva. Elasticidad puede entenderse como esa forma o esa capacidad de adaptar, de en este momento conformo de tal, me comporto de tal manera, pero en una situación diferente, pues me comporto de otra, porque puedo discriminar el contexto en el que estoy. Es distinto estar en un contexto familiar a estar en un contexto laboral. Es distinto estar en un contexto laboral que estar en un contexto educativo. Y todos estos son diferentes a cuando estoy en un contexto de uso del tiempo libre, estoy en vacaciones, es un domingo, estoy en la ciclovía. Es muy diferente el comportamiento y cuando tengo la capacidad de discriminar en esos contextos y comportarme de acuerdo a como el contexto me está dictando y en el que me puedo sentir cómoda o cómodo, pues estoy gozando de salud mental. Y hablamos también de flexibilidad para adaptarnos, para cambiar nuestras perspectivas o nuestros, digamos, esquemas cognitivos que a veces pueden ser demasiado rígidos y podemos ser más flexibles y tenemos soluciones creativas al entorno en el que nos encontramos. Estamos hablando de salud mental. Me informan cuando tengan preguntas, si vamos bien, si vamos rápido, si vamos despacio. Bueno, estamos ante salud mental cuando una persona es capaz de modificar su escala de valores. Hay etapas en la vida, una cosa es la niñez, otra es la adolescencia, otra es la adultez joven, otra es ya un adulto maduro y el otro es la tercera edad, por llamarlos pues de alguna manera. Cuando yo puedo entender que yo no soy el centro de atención ni de la vida, ni del universo, ni del mundo, y puedo entender que hay un otro que es tan importante como yo mismo o misma, estoy cambiando, digamos, un esquema de valores egocentrista y puedo integrar a ese otro que está al lado mío. Y puedo, a partir de esa aceptación de la otra persona y de modificar mi esquema egocéntrico, aprender también de esa otra persona o del entorno. ¿Qué podría ser un trastorno mental? Bueno, el ser humano maduro y sano disfrutará de las cualidades que hablamos anteriormente. Pero simplemente la definición de salud mental tampoco nos puede decir si hay una persona que tenga un trastorno real mental o no. Podríamos tener, digamos, ciertas dificultades para adaptarnos a ciertas cosas, pero eso no nos diagnosticaría como un trastorno. El trastorno básicamente tiene que ver
eh, con una rigidez para modificar esos síntomas, aún sabiendo que eso puede afectar o no mi conducta, mi cognición, mi actividad, mi emocionalidad, y no puedo hacerlo, y hay una dificultad, no hay flexibilidad, podríamos estar ante un trastorno. En el CIE-10, el trastorno mental nos habla de un grupo de síntomas que son identificables, digamos, ante el diagnóstico clínico, que básicamente lo realiza el psiquiatra. Puede esta cantidad de síntomas o este cuadro sindromático generar malestar e interfieren con la actividad del individuo y con su adaptabilidad o no al entorno. Requiere una etiología clara y nos habla de una desviación de la norma. Acordémonos que no hablamos como normal o anormal, sino pues normal o anormal implica la media. El comportamiento, digamos, más repetido podría ser la media. Y cuando nos desviamos de esa norma o de esa media, podríamos hablar de que hay una desviación y podría estar relacionado con algún cuadro sintomático de trastorno mental que lo diagnostica, como les dije, el psiquiatra. Tiene síntomas o disfunciones psicológicas y afecta cognitiva y afectivamente. Cognitivamente afecta nuestras creencias, nuestra forma de posicionarnos en el mundo, lo que pensamos de nosotros mismos y del entorno, afecta lo que pensamos de nuestra capacidad o no de hacer frente a situaciones adversas. Y afectivamente hace referencia al tema emocional, cómo nuestras emociones se alteran, podría ser en los dos puntos del espectro, ya sea por disminución, o sea, por anedonia, por depresión, porque somos poco reactivos, porque hay extrema tristeza, o al contrario, hay una expansividad afectiva. Eh, y digamos que las relaciones no están acorde con la situación que se está viviendo. Se puede hablar también de un trastorno mental cuando hay malestar y hay sufrimiento para el paciente que lo está experimentando. Todos hemos sufrido sin duda malestar en ciertos momentos, por ciertas situaciones, somos reactivos al entorno, sí, claro, pero cuando este padecimiento es extremo o no remite a pesar de que las circunstancias ya no son tan adversas, podríamos estar hablando de un trastorno mental. ¿Cuál lo determina el psiquiatra? Y bueno, indudablemente cuando hay deterioro funcional o social, cuando estos síntomas están impidiendo que la persona se desempeñe de manera adecuada ante los retos o ante las situaciones que el entorno nos está exigiendo, y definitivamente la persona ya no puede, digamos, asumirse como una persona capaz de superar esas dificultades del entorno, tanto de forma funcional, hablemos de forma laboral, social, familiar, y bueno, presenta dificultades o su entorno también es incapaz o se siente, digamos, en dificultad para socializar con la persona que presenta estos síntomas. Bueno, el CIE-10 y el DSM-5 son las clasificaciones utilizadas o las más utilizadas en psiquiatría. Digamos que no me quiero detener aquí mucho, pero sí quisiera hablar, digamos, ya para el caso psicología, porque hay unas ya que son más desde el tema, desde el punto de vista psiquiátrico, pero en psicología están los códigos Z, que son los relacionados con el grupo de apoyo social, con la familia, con la separación o divorcio. Todos en algún momento podemos o podríamos estar expuestos a situaciones de este tipo, y sin duda el psicólogo está llamado a intervenir en estas situaciones, en el estilo de vida de las personas, en la conducta sexual de alto riesgo o de consumo de sustancias también psicoactivas. Bueno, para el DSM-5, cada trastorno mental está caracterizado por una alteración significativa que compromete la cognición, la regulación emocional o la conducta del individuo, todas relacionadas entre sí.
No podemos tener la cognición aislada del tema emocional, ni la emoción aislada de la conducta. Somos un sistema, sin dudamente. Hay disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o de desarrollo que subyacen a la función mental. Bueno, aparece asociada también al malestar, como les había dicho. Hay, digamos, discapacidad, deterioro en una de las áreas de funcionamiento, un riesgo aumentado de morir, de sufrir dolor o de hacerse daño, de morir precisamente porque, digamos que su trastorno o su situación de salud mental lo está llevando de pronto a ideaciones suicidas, probablemente. Discapacidad o pérdida de libertad. Cualquiera que sea la causa, debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. Ni el comportamiento desviado como sí, desviado, por decir, políticamente estamos en un grupo social que piensa de tal o cual manera con respecto a religión, a conducta sexual o a la política. Si esa persona está de acuerdo con ese grupo social al cual pertenece, pero lo sacamos de este contexto social y lo ponemos en otro, y obviamente allí sí hay alguna disonancia. No podemos hablar de un trastorno, no, sencillamente son factores culturales que están afectando la conducta del individuo para el otro contexto, ¿cierto? Pero si creció en esta sociedad en la cual esto es usual, no hablamos de un trastorno, estamos hablando simplemente de condiciones culturales, a no ser que el conflicto sea un síntoma claramente de una disfunción. Bueno, hablamos de salud mental cuando la persona está en capacidad de ejecutar acciones que le permitan cuidado personal y la función ocupacional, o sea, ocuparse de sus propias responsabilidades, obligaciones, de su propio yo, cuando estamos en capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Estamos hablando de salud mental, de una expresión de salud mental. También cuando hay un adecuado funcionamiento familiar, que no quiere decir que nunca haya dificultades a nivel familiar o pareja. Todos hemos tenido y hemos atravesado dificultades a nivel familiar o pareja, a nivel social también, en grupos laborales o sociales, y no estamos hablando de trastornos, ¿no? Estamos hablando de ciertas dificultades o crisis por las que atravesamos las personas en ciertos momentos de la vida. Se habla de salud mental cuando hay un funcionamiento social adecuado y no hay salud mental cuando hay situaciones sociales anormales. Me refiero con esto a la persona que está siempre en permanente conflicto con otros, la persona que ante adversidades o ante no sentirse reconocido por alguien ejerce acciones violentas, agresivas, recurre a los golpes o incluso se autoagrede. Allí estaríamos hablando de algún tipo de trastorno, pues de un síntoma que podría estar evidenciando un trastorno, pero sí evidentemente sí estamos hablando de una ausencia de salud mental. ¿Cómo puede el psicólogo intervenir o trabajar o en qué áreas trabaja el psicólogo cuando está en una institución de salud mental? Claramente en proporcionar información al paciente y a su familia eh, concerniente al diagnóstico o a la enfermedad que atraviesa su ser querido. Debemos informar a la familia en qué consiste, cuáles son las causas, cuáles son las conductas que, por ejemplo, le pueden servir, le pueden permitir adaptarse más a su entorno, qué conductas no se le deben permitir también al paciente. Sí, se dan consejos al paciente y la familia referentes al cuidado y al autocuidado, cuando el paciente está en condiciones de, por ejemplo, en adherencia al tratamiento. No siempre se requiere que sea un familiar el que deba suministrar el medicamento al paciente. Esto es en casos extremos en los cuales el paciente cognitivamente ya no lo puede hacer. Por ejemplo, hablamos de una demencia, a veces tal vez de una esquizofrenia, dependiendo de una bipolaridad que tiene síntomas psicóticos, pero cuando el paciente está en condiciones, lo educamos a él también para que él sepa cómo se puede proveer su cuidado. Y sí, también a la familia, porque la familia es un apoyo
cotidiano, trascendental en la recuperación de un paciente. Son áreas de intervención psicológica. Aquí, digamos, estoy hablando de factores de riesgo, por ejemplo, de trastornos depresivos. Estos son factores de riesgo, pero también son áreas en las cuales se debe trabajar para que no vuelva a suceder, digamos, un episodio o una crisis de ansiedad o una crisis depresiva. Entonces, digamos, miramos los antecedentes personales de episodios depresivos. Se debe, digamos, obtener una historia clínica familiar en la medida de lo posible. Se analiza la historia familiar o del entorno. Eh, Sin duda, los antecedentes de suicidio familiares, culturales del entorno son factores que predisponen a una persona eh, en circunstancias adversas que tenga una tendencia suicida a ejecutar esa acción. Entonces, claramente el psicólogo interviene, digamos, en conocer primero esa historia y segundo, en generar, digamos, psicoeducación o intervención cognitiva, intervención sistémica, a veces incluso intervención psicoanalítica, dependiendo de la corriente del psicólogo, para ayudarlo a adaptarse más a estas situaciones sin recurrir a acciones que ya alguno de sus familiares previamente ha recurrido. Se verifican las estrategias de afrontamiento y, por supuesto, se fortalecen, se intentan fortalecer, ¿cierto? Yo estoy convencida que en un hospital mental o en una conducta de estas, en una situación de estas, cualquier profesional intenta, ninguno puede garantizar que esto no vaya a suceder, pero nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de intentar fortalecer las estrategias de afrontamiento, no solamente individuales, sino también familiares, ante las situaciones adversas. El ser mujer se concibe como un área débil o un área, digamos, que implica debilidad o no debilidad, vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estamos ante un contexto patriarcal en el que la mujer ciertamente y en ciertos contextos es un poco vilipendiada y a veces no es tan sencillo hacer frente a estas situaciones. Entonces trabajamos con la mujer, la fortalecemos con la mujer y con el hombre. Yo también he tenido pacientes que han tenido intentos de suicidio, pero aquí hablamos de vulnerabilidad. La mujer está en cierto grado de vulnerabilidad, por supuesto. Eh, Podemos intervenir y debemos hacerlo en el apoyo social. Hay personas que tienen falencias en apoyo social, en apoyo familiar. Digamos que si se puede unir a una familia que está bastante desligada para que puedan estar un poco más pendientes de ese paciente que está deprimido y en riesgo de suicidio, pues lo debemos hacer. No solamente como psicólogos, también los trabajadores sociales se dedican a esta área de la intervención, digamos, en salud mental en los contextos de salud. Y acontecimientos vitales estresantes. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Por ejemplo, el divorcio. Por ejemplo, la persona se quedó sin trabajo y tiene muchísimas deudas y además tiene hijos a los que tiene que mantener. Esta persona de pronto no tiene un trastorno, pero está ante situaciones adversas que lo ponen en una situación de dificultad en la que probablemente ha encontrado que no cuenta con los recursos necesarios psicológicos o de apoyo social que le permitan hacer frente a esta situación. Nosotros intentamos ayudar al paciente y a su familia, si es que la tiene, para que pueda sobrepasar esta situación o estos momentos de crisis, momentos críticos a los cuales se enfrentan muchísimas personas. Nosotros, seguramente algunos habremos pasado por algunas situaciones de esas. ¿Quién no ha pasado por un divorcio? Pero el que lo ha pasado sabe lo que es. El que ha estado ante una enfermedad grave, crónica, también sabe lo que es y sabe que eso de alguna manera debilita, podría en ciertos casos, si no cuenta con las herramientas, digamos, debilitar las estrategias de afrontamiento y los recursos. Entonces, fortalecemos en la medida de lo posible estas herramientas para las personas. Bueno, son factores de riesgo y de intervención. Las personas con trastornos psiquiátricos, claramente.
Digamos que el psicólogo, cuando está ante un paciente con enfermedad psiquiátrica o psicosis, puede intervenir, digamos, en situaciones como la adherencia al tratamiento, el entorno psicosocial, que la persona vaya reconociendo sus síntomas y que pueda ir entendiendo que cuando se presenten estos síntomas saliendo de la hospitalización, puede advertir y darse cuenta que está pasando o que está tal vez ante una nueva crisis psicótica. Le enseñamos eso. No podemos olvidar que ante la psicosis, pues por lo menos en Colombia, es el medicamento y es el psiquiatra quien es el eje del tratamiento. El psicólogo ayuda en lo que les acabo de decir. La medicina psiquiátrica es maravillosa. Yo antes, digamos que dudaba un poco de eso cuando comencé a trabajar, pues porque yo decía, no, pues si nosotros adquirimos herramientas conductuales y pues podríamos ayudarle a un paciente a que pueda hacer lo mismo, pero realmente he visto que el medicamento psiquiátrico es indispensable en ciertos casos, por no decir que en la mayoría de psicosis, claramente. No así en una neurosis, eso es diferente. Eh, Personas con enfermedades crónicas son también personas que tienen riesgo, alto riesgo, porque se pueden fácilmente deprimir, porque hay un agotamiento cuando se lucha contra una enfermedad que en lugar de disminuir la enfermedad se incrementa con los años. Podríamos estar hablando de un Parkinson, de una depresión endémica o endógena, pues, eh, y otras enfermedades. Claro, se genera agotamiento y podemos ayudar en esto, ¿cierto? Las personas que están desempleadas o con un menor nivel socioeconómico son personas también que están en nivel de riesgo. Pues digamos que nuestra labor no es ir a conseguirle un trabajo para que la persona tenga una ocupación laboral, pero sí es fortalecer a esa persona, digamos, en sus creencias, en sus herramientas que le pueden permitir conseguir ciertas posibilidades laborales para que también su condición socioeconómica mejore. Es como buscar el foco para que esta persona pueda alumbrar su camino, ¿no? En la medida que las condiciones sociales se lo permitan. Bueno, tenemos trastornos depresivos. La depresión es un trastorno psiquiátrico extendido en el mundo occidental. Eh, a veces tenemos la impresión de que la depresión es estar triste, pero la verdad es que no siempre la depresión es tristeza. La depresión a veces es simplemente un vacío existencial en el que la persona no tiene motivación, incluso a veces ni siquiera para moverse, dependiendo obviamente del nivel de depresión. Hablamos de una anedonia, de una incapacidad de disfrutar. Bueno, pues suelen aparecer términos de humor y afecto como equiparables, aunque el término afecto tiende a utilizarse para designar manifestaciones externas del estado interno. A ver, la diferencia entre ánimo y afecto o afectividad. El afecto puede ser más la expresión momentánea de cómo me estoy sintiendo. Todos nos hemos sentido tristes en algún momento. Todos hemos estado de mal humor en algún momento. Eso es un afecto. Pero cuando hay una emoción que prevalece y que usualmente es la que acompaña la esencia de esa persona, ya podríamos estar hablando de un trastorno depresivo, ¿cierto? O de un trastorno del ánimo. Yo no podría decir cuál es, lo diría el psiquiatra. Bueno, uno ya lo va aprendiendo, pero es el psiquiatra el que lo diagnostica. Quiero es como hacer énfasis en que todos hemos pasado por momentos de eso y no todos estamos deprimidos, no, hemos tenido momentos de inconformidad, de disconformidad, de malestar emocional, de tristeza, a veces disforia, pero no necesariamente depresión. Eh, el trastorno del ánimo es algo que prevalece a través del tiempo y aunque las circunstancias hayan cambiado y ya se supone que no se debería tener esa situación afectiva, sin embargo persiste, ¿cierto? Bueno, los trastornos depresivos son alteraciones de la salud mental, están prevalentes digamos, en la población en general y hacen parte de la atención primaria. Discúlpenme que ya de hablar, estoy ya con la garganta un poquito afectada, pero bueno, no importa. Algunos trastornos depresivos se enmascaran con síntomas somáticos. La persona empieza a tener
el dolor en el brazo, un dolor de cabeza persistente, una migraña que no se le quita, y realmente lo que está es deprimida y esto se está enmascarando. Yo creo que de pronto, bueno, digamos que hablemos pues de preguntas que se hacen, digamos, en intervención clínica cuando se quiere establecer si una persona está o no deprimida. A nosotros como psicólogos nos va a llegar muchas personas y muchos pacientes con esta situación. Si se está en un hospital mental, pues digamos que quien lo hace primeramente es el psiquiatra, pero a nosotros nos puede llegar y también en algún momento podemos hacer esta pregunta para entender si hay un riesgo de suicidio. Durante el pasado mes, ¿te has sentido desanimado, deprimido, desesperanzado? Uno cree que la persona puede decir no, pero cuando la persona está sintiéndose así, generalmente lo dice. Durante el pasado mes has sentido poco interés o has disfrutado poco haciendo las cosas que antes disfrutabas. Había una persona que probablemente le fascinaba montar bicicleta, el otro disfrutaba con actividades artísticas, con la música o con la pintura, el otro socializaba con sus amigos y se iba una tarde de café y ya no lo hace, ya no lo disfruta. Allí estamos hablando, pues podríamos estar comenzando a pensar que podría haber un síntoma depresivo. Y eso lo que hace uno como psicólogo en un contexto hospitalario es remitirlo al psiquiatra, pero nosotros estamos en condiciones de hacer la pregunta. Yo adicionaría, ¿has pensado quitarte la vida? Hay gente que dice, sí, lo he pensado. ¿Lo has planeado? Ya estamos hablando de un nivel más alto. No solamente lo ha pensado, sino que tiene un plan muy seguramente y muy probablemente en muchas ocasiones estructurado. Allí el riesgo es muy alto. Y el riesgo más alto es, ¿lo has intentado? ¿Has intentado quitarte la vida? Esto es indispensable. Si la persona nos responde sí, tenemos que ponernos en contacto con psiquiatría. Obviamente preguntar hace cuánto fue, pues porque si fue hace 4 años, pues no. Pero si esto fue el mes pasado, ya estamos en una situación de mucho riesgo. Si fue hace 4 años, tenemos que indagar qué de esto continúa y sobre todo qué situaciones lograron evitar que la persona llegara a ejecutar la acción. ¿Para qué? Para fortalecer precisamente a la persona en esa área. O sea, si fue el trabajo, pues entonces vamos a intentar que esta persona nuevamente se enamore de su trabajo. Si fueron sus hijos, bueno, fortalecer la relación con los hijos. Si fue su entorno social, sus amigos, su pareja, su familia, debemos indagar allí para poder fortalecer estas áreas y evitar claramente un intento de suicidio. Bueno, manifestaciones clínicas observadas en pacientes con depresión, alteraciones del humor, como les dije, disfunción cognitiva, ya la persona, digamos, tiene fallas en la memoria o en la atención, se desconcentra demasiado o no se acuerda de muchas cosas, eso sería la memoria. Síntomas relacionados con el ciclo circadiano, pues claramente insomnio, ¿cierto? Síntomas motores, digamos que ya puede estar caminando muy lentamente, habla muy lentamente. Esto es para la depresión. Si hablamos de un trastorno, digamos, afectivo bipolar, en el que podríamos estar hablando de exaltación del estado de ánimo, entonces tendríamos que ver si es que la persona ya habla demasiado rápido, demasiado fuerte. O sea, eso también se analiza. No, o tiene ideas megalomaníacas, bueno, esa ya es otra cosa. Pero tenemos que analizar siempre alteraciones del humor, disfunción cognitiva, síntomas relacionados con el ritmo circadiano y síntomas motores, ¿cierto? Eh, Alteraciones del humor como la tristeza, la disforia, la anedonia, la desesperanza, el riesgo de suicidio y la presencia de ansiedad. Disfunción cognitiva, como les dije ahorita, digamos a grandes rasgos, las dificultades en la atención, el habla lenta, la escasa motivación, la persona ya no es una persona tan ejecutiva o tan ejecutora de acciones, digamos, de supervivencia o de cuidado personal, o era antes, digamos, alguien, un empleado con un alto rendimiento y ha rebajado y ha disminuido su rendimiento, o un deportista y ahorita ya no, perdón, esa síntoma motor, pero bueno,
digamos, alteración ejecutiva, es la ejecución de la persona en la vida diaria. Las dificultades en la memoria, apatía, rumiaciones y la culpa excesiva. Seguramente las personas normales hemos sentido culpa porque hemos cometido errores o le hemos hecho daño a alguien, pero la culpa excesiva que ya no permite eh, adaptarse al entorno y que nos está impidiendo la tranquilidad o la ejecución, eh, es un síntoma muy alto y está muy presente en las depresiones mayores casi siempre. Síntomas relacionados con el ciclo circadiano, bueno, falta de energía, impulso vital pobre, la persona está así lenta, alteración de la libido, casi siempre disminuida en presencia pues de depresión, cambios en el peso, disminución en el apetito y patrones del sueño también disminuidos. Los motores, ejecución motora o la marcha muy lenta, movimientos muy lentos o al contrario, demasiada inquietud y agitación. Esto sucede mucho en presencia de ansiedad. ¿Qué se evalúa? Digamos, la duración, el número e intensidad de los síntomas y si hay comorbilidad. La evaluación psicosocial es indispensable, o sea, porque es que el apoyo social y las relaciones interpersonales son un factor de protección. A veces hay personas que no lo tienen, entonces debemos saber cómo fortalecer a esa persona en esas áreas. El grado de disfunción o la discapacidad, la respuesta previa al tratamiento, porque los pacientes, digamos, dime, bueno, eh, Vamos a cerrar el micrófono. bueno, pacientes, digamos, que recurren a hospitalización porque tienen una depresión endémica o endógena, han respondido a veces anteriormente o de forma positiva o negativa a los tratamientos. Los pacientes son muy recurrentes cuando hay enfermedad mental crónica. Y claro, como les dije, el riesgo de suicidio. Se evalúan la presencia de intentos de suicidio previos, la desesperanza, la ansiedad, la agitación y la ideación suicida. Si hay dolor, por ejemplo, el dolor crónico es un factor que puede incidir en la depresión por el agotamiento que implica una persona que se expone a un dolor crónico y que no se le quita, por decir algo, en la columna y es un dolor que padece y que ya es más que agudo, también crónico, que no disminuye, es una persona que tiende básicamente a disminuir sus estrategias de afrontamiento. Pues esto no es sencillo, vivir con una condición de estas es difícil. ¿Qué sirve mucho en psicología? Yo considero que trabajar con la familia es indispensable porque la familia es el sistema más próximo y cercano a ese individuo. Entonces necesitamos apoyarnos de la familia para, como les dije, para la adherencia al tratamiento, para que cambien algunos patrones conductuales, que puede ser la crítica constante, permanente, la sobreexigencia. Bueno, lo que nosotros indaguemos que está sucediendo en este entorno familiar, que incide en que esta persona se esté deprimiendo o que sus síntomas se estén exacerbando. Se han demostrado también, digamos, algunas intervenciones de terapia cognitivo-conductual muy eficientes. Eh, Cuando se trabaja, digamos, con la reestructuración cognitiva, cuando la persona tiene esquemas cognitivos rígidos que no le permiten otras formas de afrontamiento y podemos trabajar para que sea más flexible y se permita otras formas de procesar la información, eh, se puede reestructurar, digamos, un esquema rígido eh, que no conduce, digamos, a que la persona se adapte a su entorno o a sus dificultades. Los pacientes deben comprender que pensamiento, sentimiento y conducta están estrechamente unidos. Como les dije al principio, no están aislados. Somos un sistema. La forma en la que pensemos, en la que nos sentimos y en la que nos comportamos está estrechamente ligada. La terapia psicoanalítica seguramente sirve, ¿cierto? Lo que pasa es que en esta investigación, por lo menos en la que yo me basé, nos dice que es menos efectiva, sobre todo, pienso yo, porque en los contextos hospitalarios la intervención debe ser más rápida.
porque una hospitalización dura, ¿qué te puedo decir yo? Dependiendo pues de la EPS que la persona tenga, un mes máximo, pongámosle 2 meses, ¿cierto? Entonces la terapia psicoanalítica es mucho más demorada, pero por ejemplo la terapia sistémica y la terapia cognitiva han demostrado ser muy eficientes. Bueno, aquí repito un poco tal vez, el psicólogo evalúa los factores psicológicos, sociales, el soporte social del paciente, el entorno laboral, la vivienda, el ambiente familiar y claramente se informa a la familia qué es lo que posiblemente está alterando y está incidiendo en que se afecte la salud mental de esta persona. Se determina la gravedad del síntoma, también la gravedad para el entorno, los contextos psiquiátricos o las enfermedades psiquiátricas presentan un alto riesgo dependiendo pues del diagnóstico y de la sintomatología y de la gravedad, pueden presentar un alto riesgo para su entorno familiar. Entonces nosotros tenemos que evaluar eso, el psiquiatra por supuesto también, se le informa a la familia, se les informa acerca de la manera para protegerse eh, y es tener clarísimo que una persona no está en condiciones de cuidarse a sí misma porque su condición cognitiva, mental no se lo permite, pues difícilmente va a cuidar a las personas que están alrededor. Entonces son también a veces, dependiendo, como les digo, el diagnóstico, no es todo el mundo, ni mucho menos, no, son enfermedades muy graves las que pueden presentar riesgo para el entorno familiar. Se informa de esto. Cuando los síntomas alteran la autonomía de la persona, son síntomas de cierta gravedad. Cuando la persona no puede cumplir con las obligaciones familiares y con las obligaciones laborales, o sea, no cumple ni consigo, ni con su familia, ni con sus obligaciones laborales, estamos ante una presencia de síntomas que son síntomas que revisten gravedad. Bueno, tenemos, Luz, digamos, Luz Estela, dime, claro que sí, te perdón, escucho. para que de pronto podamos cerrar tu parte y demos espacio, porque hay preguntas, hay comentarios muy interesantes. Entonces, para que Perfecto, yo creo porfa que podemos organicen. cerrar ya con ansiedad, estamos ya Sí. terminando. ¿Qué hace el psicólogo? ¿Qué debería hacer ante una persona que tiene unos síntomas ansiosos? Pues básicamente proporcionarle un entorno seguro, comunicarle que entendemos qué le está sucediendo, cómo se está sintiendo, que comprendemos su limitación, evitar negar por decir algo, no le está pasando nada, señora, pero si es que eso me pasó a mí la semana pasada. No, es entender que para esta persona esa situación reviste gravedad y es muy difícil. Debe la persona sentirse acogida y comprendida. En algunas patologías de ansiedad, como por ejemplo la agorafobia, podemos alentar una vez habiéndole generado seguridad al paciente, alentar lo que se enfrenta a las situaciones temidas. Igual a la ansiedad social también. Una vez fortaleciendo a la persona en su individualidad y en sus estrategias para afrontar, podemos ya mostrarle cómo puede enfrentarse a esas situaciones adversas que le generan más ansiedad. Yo creo que aquí ya hemos terminado. Gracias, querida Luz Estela. Muy, o sea, ha generado muchas preguntas, muchas inquietudes, muchos aportes. Entonces, esta parte que viene, después de todo lo que tú nos has traído, pues yo creo que es muy valiosa, ¿cierto? Para que dialoguemos con las personas que están allí. Si te parece, Luz Estela, dejamos de compartir para que de pronto, si quienes también quieran levantar la mano, abrir su micrófono, ¿cierto? Su cámara, pues lo puedan hacer, sería muy genial. Yo te voy a ir contando algo de lo que han ido manifestándose, ¿cierto? Aquí en el chat, donde hay preguntas con las que podemos discutir o compartir entre todas y todos. Entonces, bueno, una de ellas es, déjame llego acá arriba. Bueno, nos están saludando, felicitaciones. eh, Muchas gracias por el evento. Te sigo diciendo, aquí tenemos unas donde nos están llevando a bueno, nos está hablando Jaime Ramiro.
violencia, secuelas mentales de la pandemia, fenómeno migratorio, aumento de suicidios jóvenes, aumento de consumo de ESPA. Frente a lo anterior, ¿cuáles son los avances, retos y desafíos de la psicología clínica? Ahí Jaime nos hace una pregunta bien interesante, ¿cierto? Recuerdo, Luz Estela, haber compartido contigo, tú debiste atender en pandemia, ¿cierto? Tú estuviste en tu atención en la unidad mental, precisamente en este contexto, y ahora nos puedes decir un poco, y además todo lo que se ha venido de allí. Colombia, Colombia es un país muy hermoso, pero es un país donde tenemos, como lo dijo alguna, como lo presentó nuestro Gabriel García Márquez, pues es un macondo con una mano de cosas, ¿cierto? De problemáticas y demás, claro, que llevan frente a una pregunta que vi que nos hacía ahí un colega, una invitación, esa que eso nos invita precisamente en el marco de nuestra ley de 1090 a fortalecer nuestras competencias, ¿cierto? Porque es que en una unidad mental, Estela, nos llega todo, ¿cierto? O sea, te llega el niño, te llega el adolescente, te llega la persona en situación de discapacidad, la persona que vive una violencia. Eso nos trae un reto muy importante, ¿cierto? Pero una fundamentación ética es que hay que fortalecer nuestra competencia para que podamos atender a estas personas, ¿cierto? Con sus factores diferenciales. Sobre eso que nos está diciendo Jaime y otro compañero que, como te decía, nos decía, profundicemos en competencias, en el rol del psicólogo, ¿cierto? De la psicóloga que actúa en estos contextos. ¿Tú qué nos dirías allí? O sea, porque creo que es cada vez más retador atender y atender de buena calidad a estas personas que nos han llegado a este contexto ya de una unidad, de una clínica de salud mental. Yo creería que cómo nos fortalecemos como terapeutas. Lo primero es entender que somos ante todo seres humanos, que si a mí me llega un paciente con una debilidad, yo también tengo otras debilidades. Yo sí trabajé en pandemia en un hospital mental y claramente yo también tenía angustia porque es que lo que veíamos era horrible, veíamos containers en Nueva York con cadáveres, o sea, era una cosa muy fuerte y en un hospital sabíamos que estábamos en un lugar de alto riesgo. Entonces, lo primero es entender que yo también tengo miedo, no solamente es ese paciente que me llega. Trabajar en sí mismo es supremamente importante. En ese momento nos encerraron a todos y en algún momento yo dije, bueno, pero yo también tengo que estar con salud mental. Y yo decidí que cuando nos permitieron salir un poquito a hacer deporte, lo primero que yo hacía era sacar mi bicicleta, porque además comprendía que como estaba al aire libre, pues no estaba en un ambiente en el que yo misma me iba a contagiar. Era muy difícil. Entonces, lo primero que les digo, cada uno trabaje en su salud mental, porque no por ser profesionales de la salud mental estamos exentos de sentir lo mismo que sienten las personas. ¿Por qué? Pues porque antes que nada somos personas. Entonces, si un psicólogo, psicoterapeuta requiere ir a terapia, debe hacerlo. Yo lo he hecho en varios momentos de mi vida. Lo he hecho, ¿por qué? Pues porque yo no soy la que tenga la verdad revelada, ni mucho menos. Yo trabajo en mi salud mental también. Entonces, lo que le recomiendo a un paciente, también lo hago para mí. Les recomiendo terapia, yo voy a terapia cuando lo he necesitado. Les recomiendo fortalecer redes sociales y familiares, yo también lo hago. Yo cuando me estoy sintiendo muy sola, llamo a mis amigas, ¿qué vamos a hacer? Tomémonos un café, nos vamos para cine, ¿qué hacemos? Recomiendo mucho hacer ejercicio. Yo intento hacer ejercicio, la mayoría, o sea, lo primero, como me dice, como entiendo que me pregunta la persona, ¿cómo nos fortalecemos? Pues haciendo lo que sabemos que fortalece nuestra salud mental. Lo segundo es que para dar una atención, digamos, certificada, no podemos quedarnos, yo soy una convencida que no podemos quedarnos con un pregrado. Yo creo que debemos necesariamente fortalecer nuestras herramientas como personas que atienden salud mental en la especialidad que cada uno haya escogido y en la especialidad que a cada uno le guste y le interese, pero no debemos quedarnos simplemente con lo básico. Es importante saber por qué camino vamos a tomar eh, y saber cómo vamos a intervenir. Yo, por ejemplo, a veces hago meditación. Claramente yo no voy a hacer meditación con un paciente porque es que esa no es mi especialidad. Yo lo hago como una herramienta, a mí me gusta respirar, incluso he hecho algunas cosas de biodanza que me encantan,
pero pues yo no me voy a poner a hacer biodanza con un paciente porque mi especialidad es otra. Yo intervengo desde mi formación y es, digamos, que el consejo que les doy a la mayoría. Digamos que en trastornos como tantos como puede ser un trastorno de hiperactividad o un trastorno de ansiedad, es demasiado importante comprender que se afecta lo que les acabo de decir, el tema cogniciones del paciente, el tema emociones del paciente y el tema conductas del paciente. Entonces es comprender qué creencias erróneas, digamos, desde la parte cognitiva, tiene ese paciente que le dificulta hacer frente a esas situaciones. Primero, identificarlas y segundo, cuestionarlas, pues hacer que el paciente se las pueda cuestionar él mismo. ¿Para qué? Para que se vaya fortaleciendo. El tema emociones, muy importante que la persona entienda que tal vez está teniendo algún desbordamiento emocional, que pueda darse cuenta en qué momento se está desbordando o en qué momento al contrario se está inhibiendo y eso está dificultando su afrontamiento de situaciones adversas. Y el tema conductual, que todos seguramente lo hemos pasado, porque una cosa es pasar, o sea, tener situaciones, como les digo, humanas, que a todos nos suceden, y otra tener un trastorno. ¿Cómo esa persona actúa de formas que no permiten, digamos, hacerle frente a esta situación? O porque haya una evitación de la situación adversa, entonces la persona más bien se inhibe y no confronta la situación, entonces no puede mostrarse a sí misma que puede ser exitoso en esa situación. Entonces mostrarle cómo está él mismo evitando ser exitoso. O al contrario, cómo esa persona está reaccionando ya de forma excesiva y pasa del pensamiento a la acción. Algunas veces es con agresión o algunas veces es con autolesiones, algunas veces es con agresividad. Entonces es mostrar todo eso para que la persona pueda ser consciente de su dificultad para hacer frente a situaciones adversas. Eso es lo que hacemos como psicólogos. Primero, que la persona identifique. Segundo, que la persona reconozca, que a veces es difícil si tiene un trastorno. Y tercero, que la persona pueda cambiar el esquema cognitivo, la forma de sentirse frente a esa situación, que es la parte anímica o la parte, sí, la parte anímica o la parte, ay, ya me olvidó, la acabo de Allí, nombrar, claro, emocional, ahí, la parte emocional ya. y después la parte conductual, cómo está comportándose para que pueda modificar su repertorio conductual. Claro, ahí desde lo que nos dice Luz Estela, siguiendo en la línea de las competencias, ¿cierto? En nuestro rol, es que a veces, y lo hemos dicho en otros momentos desde el campo de psicología clínica, recordemos que nuestro compromiso con la competencia va más allá de que la ley de 90 nos posibilite con el pregrado hacer intervención clínica, ¿sí? Pero eso no lo faculta, digámoslo así, porque se dice que tú ya tienes la habilitación, digámoslo así, bueno, tu registro para intervenir. Pero a nivel de competencia, lo que tú nos estás diciendo es una serie de elementos que nos llevan a, por ejemplo, estudiar psicopatología. Hay que estudiar psicopatología, ¿cierto? Tú nos dijiste que reconocer el CIE-10, el DCM, cómo estamos funcionando, cómo hacemos toda una evaluación, competencia en evaluación, en diagnóstico, ¿cierto? En intervención. Necesitamos que tengamos mucha claridad en eso, porque querámoslo o no, Luz Estela, seguramente a ti también te tocó en algún momento la antipsiquiatría, y entonces el tema no medicamentos, ¿cierto? No creemos en la enfermedad mental, pues como tú lo dices, hay unas condiciones que demandan que la persona pueda tener, ¿cierto? Un abordaje integral e integrado, ¿sí? Por diferentes profesiones, que es lo que también hacemos cuando ya estamos en la unidad de salud mental, que muchas veces encontramos al terapeuta ocupacional, ¿cierto? Como tú decías, a todas las personas, al psiquiatra, obviamente, ¿cierto? Las personas que puedan generar grupos de apoyo, ¿sí? Generar otras estrategias para trabajar, incluso como tú dices, con familia, ¿no? Porque no todos tienen esa formación que tú tienes o que algunos tenemos. Creo que es muy importante recordar eso. Antes de darle la palabra a Jaime, quiero leer unas otras cuantas para que las recojamos, Está Luz, perfecto. y podamos ahí
irla resolviendo. Alguien nos pregunta cómo vemos esos procesos psicoterapéuticos virtuales. Por acá alguien nos dice que si el paciente manifiesta no tener una adecuada red de apoyo familiar, allí, ¿qué hacemos? ¿Sí? Cuando no se sienten cómodos en esa red, ¿cierto? No hay confianza suficiente, se sienten solos, solas. ¿Qué herramientas podríamos ahí sugerir? Con respecto a la red de apoyo, en ocasiones nos encontramos con pacientes que o no cuentan con red de apoyo, simplemente es dañina, ahora hablamos de eso. En algunos casos, precisamente la familia, el factor desencadenante de los síntomas, nos está diciendo otra persona. Dialogar con la familia puede perjudicar aún más al paciente. Ya miramos qué planteas tú al respecto. María del Pilar nos felicita por la interesante información. Juan David, excelente información, gracias. Catalina nos dice cuestionar la pertinencia de los noticieros, medios de comunicación, qué tanto deben o no consumir las noticias, personas pues que estén en una condición, ¿cierto?, especial así de salud mental, y cuál es el tiempo adecuado para una intervención con un paciente con adicción a sustancias psicoactivas, si existe alguna cantidad de sesiones. Debe el psicólogo poner un tiempo determinado para el proceso terapéutico, bajar hasta ahí como para que no tengamos tanto y podamos interlocutar con esta parte. Y yo creo que entonces, si te parece, para que le sumemos un poquito, alguien nos puso manito, ¿cierto? Manito por allí, pues muy chévere que podamos escuchar a alguien del público y ya conversamos de esto. ¿Te parece, Luz? Que creo que Voy pues a Jaime, ven, voy a dale. prender la luz que me parece que está oscuro, o me ven bien, o prendo la luz. Nosotros estamos viendo bien, Linda, todavía no estás Pero voy a prender la luz. en toda la oscuridad. Dale, te podemos ir escuchando, Jaime. Creo que tenías la mano levantada para hacer alguna intervención. Te escuchamos. Si estás por ahí, creo que Jaime había levantado la mano, por ahí había visto a alguien que pidió o no. Hola, ¿me escuchan? Ah, sí, ahora sí. Claro, bienvenido. Eh, Buenas noches, muy bueno el espacio, muy importante, necesario, pertinente. Mm, eh, Como dice una película, juntos somos más fuertes. Eh, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, Carlos Gómez Restrepo, en estos días dijo: hay una gran decepción de los profesionales de la salud mental en Colombia alrededor de cómo brindan las garantías para atender adecuadamente. Traigo eso que dijo él. Él dijo los profesionales de la salud mental, él no dijo los psicólogos, los psiquiatras, etc. Lo traigo por la importancia de estos espacios para poner en discusión nuestras prácticas, nuestras concepciones, nuestras ideologías alrededor del quehacer del psicólogo. En un estudio que hizo el ICBF, y aquí viene un poquito como mi pregunta, más del 40% de los niños en Colombia tienen problemas de salud mental. Yo quisiera preguntarle a Luz Estela, y le envío un saludo especial, un poquito como sobre ese asunto, ¿no? La salud mental en los niños. Yo trabajo en una escuela y a la gente le cuesta mucho reconocer que hay gente enferma. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jaime, también un saludo especial para ti. Espero que estés muy, muy bien. Claro que sí, la salud mental de los niños es una realidad. O sea, las dificultades en salud mental de los niños son una realidad. Y estoy convencida, obviamente no tengo las estadísticas, pues, ni he hecho el estudio, pero yo estoy convencida que en un altísimo porcentaje se deben a efectos contextuales. Yo creería que niños con dificultades en salud mental o enfermedades mentales, digamos, orgánicas o biológicas, transmitidas genéticamente, puede ser pequeño. No tengo las estadísticas, no tengo el estudio. Considero que la mayoría de ellos que tienen dificultades en su salud mental
se debe básicamente o a sus entornos familiares o a sus contextos comunitarios. La verdad es que Colombia sí es un país violento, es un país muy violento, también es un país en el que hay, digamos, cierta dosis de analfabetismo, de déficit en educación, y desafortunadamente nuestros niños están en estos barrios, digamos, violentos, en donde están expuestos a violencia comunitaria permanentemente, al sicariato, al consumo de sustancias psicoactivas, incluso a los niños les están dando a probar, creo que todos lo sabemos, sustancias psicoactivas desde los 7 u 8 años de edad. Yo atendí niños de 9 años que ya estaban con adicciones a consumo de sustancias psicoactivas. Eh, Eso no es que el niño quiera hacerlo, o sea, eso es que sin duda ese niño ha sido empujado a esa situación y ha sido empujado por su contexto social, su comunidad, su barrio casi siempre, su colegio, desafortunadamente. Y pues decimos, no, es que la familia no está presente. Hay momentos en que la familia no está presente, pero hay casos en donde realmente a una mamá y a un papá que tienen que salir a trabajar porque hay que ser sustento también para ese niño y pagar un arriendo y pagar la alimentación y todo lo que sabemos, no puede estar en ese barrio o en ese colegio evitando que esta situación suceda. Entonces, digamos que sí estoy convencida de que es una situación sistémica. Desafortunadamente sí sucede y sucede mucho. Y es muy triste porque un niño con adicciones es un niño que, pues, que tiene un futuro casi que ya muerto de alguna manera. Muy difícil. Sí sucede y sucede mucho. Allí con quién hay que intervenir, pues con el niño claramente para que pueda fortalecerse un poco, pero definitivamente con su familia. Por eso cuando Támara tú leías, digamos, el comentario de esta persona, ¿qué hacemos cuando a veces la familia es peor y es la que dispara la enfermedad mental? Claro que sucede, hay familias enfermas, claro que sí, pero entonces si esto sucede, ¿con quién hay que intervenir? Pues con la familia, para que se pueda fortalecer. Yo no creo que tengamos que estar tan desesperanzados. Hay casos que sí, claramente, hay casos que no se puede lograr, pero hay casos y hay situaciones en las que se puede y se debe fortalecer a la familia para que puedan ser una red de apoyo para esta persona y para este niño. Eh, sí creo que se debe como en gran medida el tema de los niños con dificultades mentales se debe al contexto en el cual se encuentran, contexto familiar y contexto social. Claro, ahí como dices tú, Luz, es clave para nosotros que tenemos esta formación y esta perspectiva sistémica, trabajar con la familia, pero yo quisiera también retomar todo lo que plantea la Ley de Salud Mental con la intervención sustentada en comunidad. O sea, allí Colombia estamos muy débiles, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos impulsar más la rehabilitación basada en comunidad, ¿cierto? Estos centros comunitarios donde se te atienda la salud mental, pues un poco lo que se quiere fortalecer con la atención primaria también en salud, pero definitivamente necesitamos ampliar la perspectiva y yo diría también que necesitamos, colegas, ahondar de verdad seriamente en programas de promoción, de prevención y de atención, porque con lo que decía nuestro colega ahora rato que nos contaba el desencanto, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, y lo tenemos documentado en el sentido de que la persona tiene un padecimiento y no hay oportunidad de cita. En el hospital psiquiátrico, Luz Estela, ¿cuántos psicólogos estaban contigo con la posibilidad de desarrollar unos planes de atención amplios, ¿cierto? No con una oportunidad de cita por allá al mes o más del mes, ¿sí? Cuando ya pues, la persona está en otro tipo de atención, no en internamiento. O sea, seguimos teniendo unas debilidades en el sistema y en el poder nosotros trabajar, ¿cierto?, adecuadamente con las poblaciones. Yo, de hecho, digo, tenemos fallas en los diagnósticos, ¿sí? Y de ahí para allá, pues cuente todo lo que viene sucediendo. Y lo otro es que si no tenemos una gran competencia en la intervención basada en evidencia, pues las situaciones se cronifican aún más, ¿sí? Por ahí alguien nos preguntaba, Luz, sobre la bipolaridad. ¿Cierto? Si la persona lleva 5 años pero sigue persistiendo algunas ideas y demás, pues recordemos que la bipolaridad
¿cierto? O sea, una condición con la que yo tengo que aprender a vivir y entonces la clave de un buen tratamiento, ojalá centrado, ¿cierto? En una red de apoyo, que si no es la red familiar, si tuviéramos la red comunitaria, ¿cierto? Si el contexto educativo o el contexto de salud se convirtiera en verdaderas redes, pues nos podrían, ¿cierto?, dar un soporte a la persona y no seguirla estigmatizando, ¿cierto? Y descalificando. Luz Estela, las condiciones para la psicología en los contextos de salud mental siguen siendo precarias. No sé tú cómo lo viviste, pero eso sigue siendo precario y allí, pues nuestro trabajo como gremio es seguir en ese proceso, ¿cierto? Buscando incidir en que podamos tener más recursos, ¿cierto? Y mayor posibilidad de generar procesos de intervención de mucho mayor aliento. No sé cómo lo ves ahí, Luz, y nos preguntaban también por el consumo, por ejemplo, de sustancias psicoactivas. Si tú ahí además quisieras sumar algo más. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso digo, un niño o un joven o un adulto también, pero básicamente un niño y un adolescente con dificultades en su salud mental, seguramente es que tiene dificultades en su entorno social y comunitario, en su contexto. Claro. Claramente esto, la única manera, pues Ujú. sí serían las políticas en salud mental. Desafortunadamente, digamos que una hospitalización tanto para una persona con una enfermedad crónica como el trastorno afectivo bipolar. Crónica quiere decir, esto no se va a quitar, esto es una condición de Ujú. siempre. O una esquizofrenia, eh, tiene limitaciones en cuanto al tiempo de hospitalización. O sea, las EPS no van a permitir más allá del tiempo en el que se supone que la persona ha minimizado sus síntomas. Es por eso que existen programas, por ejemplo, como Hospital Día, pero yo creería que no todos los hospitales lo tienen. Pensaría que no. En el que yo trabajaba tenía programas de Hospital Día. O sea, no depende solamente del profesional, sino de las limitaciones en cuanto a la salud pública, las políticas de salud pública. Ni hablar de una persona adicta a sustancias psicoactivas. Pues imagínate que hay tres, digamos, fases. ¿Cómo se interviene? Primero, en deshabituación. Eso, eso lo admite, digamos, la EPS. El otro sería no, perdón, inicialmente es desintoxicación. Lo admite la EPS y dependiendo de la EPS no permite que la persona esté más tiempo del establecido, de cuando ya se hace consciente de que se desintoxicó. Después seguiría deshabituación, que implica más meses. A veces la EPS no lo permite, no se puede. ¿Por qué? Porque la EPS no lo permite. Entonces allí tocaría que una persona que esté dispuesta a hacer el proceso de deshabituación tiene que pagar de su propio dinero, que muchas veces no lo tiene, pues para poder costear un centro de deshabituación, que requiere muchos más meses y que evidentemente es muy costoso. Y después de allí sería rehabilitación. Ese sí que dura más o menos aproximadamente un año. Eso no lo admite una EPS, prácticamente no. O sea, por eso te digo, estamos muy limitados. Ojalá lo pudiéramos hacer, pero básicamente la EPS lo que nos permite es la desintoxicación. Antes permitían deshabituación, digamos que hace un año no lo sé, pero sé que eso ya lo iban a limitar. Entonces estamos limitados porque el sistema de salud no permite que vayamos más allá y la persona tendría que sacar de sus propios recursos para poderlo pagar. No lo tienen. Claro, todas las personas no tienen ese acceso como tú dices, y es ahí donde vienen en juego los determinantes sociales de la salud, que es lo que estás diciendo, o lo que están diciendo los compañeros y lo que están escribiendo en el chat, que lo invitamos a leerlo, porque hay cosas ahí muy interesantes, pero definitivamente cuando tenemos niveles de pobreza, de desempleo, ¿cierto?, de alta violencia, de tantas condiciones, ahí es más complejo, ¿cierto?, gozar de un buen nivel de salud y de salud mental, por ende. Julián nos está diciendo que estudios epidemiológicos longitudinales indican que entre el 70 y 80% de los casos de salud mental en niñas y niños se pueden abordar con intervenciones preventivas bien planificadas que aborden los aspectos relacionados con la familia, la crianza, la escolaridad, y de ahí la necesidad de formarnos
en intervenciones preventivas. Julián, totalmente de acuerdo. Nosotros nos quedamos, nosotros si acaso tocamos el nivel de atención, ¿cierto? Pero la prevención que decimos que la hacemos, eso es una grosería lo que se hace. No son programas ni de largo aliento, ni hay suficientes recursos, ¿cierto? Ni hay un seguimiento clave o seguro allí en muchos de los programas. Entonces, y promoción, pues sí que menos, ¿cierto? Estamos tratando de que ahora se sancionó la ley del trabajo sobre habilidades psicosociales y afectivas en el contexto escolar, pero vaya a ver con quién lo vamos a hacer. O sea, bueno, se va avanzando en algunas cosas, pero sí definitivamente nuestra responsabilidad y competencia es cada vez entrenarnos lo mejor posible. Usted ha estado en muchos programas que le han dado muchas cosas maravillosas, pero créanme que un pregrado es insuficiente para la amplitud y profundidad de lo que es la clínica y dentro de la clínica todo lo que tiene que ver con los trastornos, ¿cierto? Que ya nos llevaron a un cuadro mayor de hospitalización en una unidad de salud mental. Qué pena con lo del tiempo, pues porque el tiempo es muy corto, pero nosotros hablamos de interdisciplinaridad, Luz Estela. ¿Cómo se vive esa situación de la interdisciplinaridad en una unidad de salud mental? Porque a veces ni siquiera nos sabemos comunicar entre nosotros o a veces hay médicos o enfermeras, otros profesionales que no le dan tanta importancia a los tratamientos de psicología en toda su dimensión. ¿Cómo ves eso? Y recuerden, por favor, ir registrando su asistencia. Luz Estela, ¿qué dirías tú de eso? El trabajo interdisciplinar, el aprender a manejar el lenguaje, ¿cierto? El aprender a reconocer lo de la medicación, porque es que allí nosotros no vamos a quitar o poner medicación, pero tenemos que familiarizarnos de que si yo no duermo, como tú decías, y empecé a tomar un medicamento, pero me genera reacción, bueno, ¿qué dirías tú sobre ese tema del trabajo con otros colegas profesionales de la salud? A mí me pareció que fue muy positivo. Creo que el lugar en el que trabajé comprendía perfectamente la relevancia de la interdisciplinaridad. Eh, la primera condición para que sea exitoso es el respeto de la otra disciplina y darle el valor a las otras disciplinas tanto como le doy el valor a la mía. O sea, para mí, por eso hablé ahorita de enfermería. Yo sí considero que enfermería es crucial en un hospital, pero considero que también lo es terapia ocupacional. O sea, realmente el terapeuta ocupacional en un hospital mental es muy importante porque es el que mantiene al paciente activo, el que lo mantiene enfocado en una labor. Eh, por supuesto, trabajo social también. Por eso les digo, lo más importante es el respeto. Particularmente me sentí siempre muy respetada en mi área de psicóloga. Lo que pasa es que yo no intervenía con las otras áreas, entonces creo que ahí es indispensable. Me respetaban porque yo respetaba las otras áreas. Sentía que me llamaban cuando era necesaria la intervención en psicología, lo hacían de forma muy respetuosa siempre. Igual yo no intervenía con psiquiatría, por ejemplo, yo no le iba a decir al psiquiatra usted por qué mandó esto, por qué mandó aquello. No, cada uno respeta su espacio. Me sentí muy valorada en este lugar en el que trabajé. Lo considero una gran escuela a nivel personal y a nivel profesional. Eh, pero es trascendental entender que todos somos columna vertebral en un hospital de salud mental. La psicología era un área muy respetada porque se sabía la importancia que tiene para ciertas patologías, no para una esquizofrenia, como les digo, no, pues que yo misma lo entendía. Allí intervenía, digamos, en adherencia al tratamiento, pero por ejemplo, para una depresión, psicología es crucial en un hospital mental. Para problemas de adaptación, pues ni hablar, la intervención psicológica es muy importante. Para problemas de ansiedad también, para proyecto de vida, para suicidio. Claro que es demasiado importante y es muy valorado el trabajo en psicología en un hospital mental. Muy bien, gracias Luz. Por ahí alguien lo decía y tú lo mencionaste. Para nuestra perspectiva, mi perspectiva de intervención también es sistémica. Obviamente nosotros debemos seguir, y creo que lo comentaba ya alguna compañera, los manuales diagnósticos, ¿cierto? Ya andamos en el CIE 11 y muy importante que nos estemos actualizando, manejo de pruebas, ¿cierto? Cómo nos soportamos allí, protocolos, guías de atención, cuáles son las rutas, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas y las leyes que nos están de alguna manera interpelando, ¿cierto? Tú lo decías también ahora, Luz Estela,
nuestro compromiso ahora es las políticas públicas. De hecho, se está dando una actualización, está en curso una actualización sobre ese tema, sobre toda la política pública de salud mental. Estén muy atentos, ojalá nos sigan, como decía Julieta al inicio en las redes, porque a veces hacemos consultas, compartimos. Créanme que se está moviendo mucho, hay muchos escenarios de trabajo sobre niñez, ¿cierto? Sobre muchos, sobre género, con todo el tema de violencia de género que estamos teniendo. Pero definitivamente, sí, un enfoque basado en evidencia, Luz Estela, estamos promoviendo desde el campo de psicología clínica, porque definitivamente, y tú mencionaste lo cognitivo-conductual, pero eso se presenta, porque los colegas que trabajan con esa perspectiva son los que han sido más acuciosos, haciendo investigación, sistematizando, ¿cierto? De alguna manera, tú lo veías, Luz, cuando miramos los protocolos o en el MHGAP, ¿cierto? Que también ya está en pleno trabajándose, lo que aparece referenciado es eso, tratamientos sustentados en ese modelo. Y no es que los demás no sean efectivos, pero sí necesitamos avanzar en la investigación, en la documentación y fortalecer nuestras competencias. Recuerden que ahí les compartí la asistencia y creo que el tiempo se nos va acabando. Rosamparo nos comparte una situación compleja que vivió hace unos días, ¿cierto? Frente a una niña que habla de una situación de un presunto, que puede ser un presunto delito sexual. Como tú lo dices, así se debe documentar, ¿cierto? Con un presunto caso. Y cuando ustedes tengan una inquietud de nuestra actuación, recuerden que en el Colegio Colombiano tenemos asesoría también de un abogado que también es psicólogo y que nos puede dar orientación ahí. Pero definitivamente conocer todos los protocolos es muy importante. Y como tú dices, Rosa Amparo, no tiene que tener muy bien justificado todo, su historia clínica, sus consentimientos, pero también el criterio del profesional que sopesa desde todos los dilemas éticos, si está en riesgo la vida de una persona o no, eso nos ayuda a soportar mi actuación allí. Luz Estela, hay mucho por hablar, mira, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu formación también, porque todo lo que trae un gran bagaje de ti como profesional. Creo que si nos dejas por allí en el chat nuevamente tu correo y tu teléfono, ¿cierto? Para que quienes te quieran contactar lo puedan hacer o también nosotros les podemos compartir, ¿cierto? Esa información a través de nuestra invitación y renovación de esta información. Juliet, podemos ir guardando el chat, ¿cierto? Para que si hay algo más preguntas, las sigamos hilando en los siguientes espacios que van a ver. Y de mi parte, pues irles diciendo que es muy importante avanzar, como lo decimos, en esa formación y quiero renovarles y recordarles que nuestro siguiente espacio va a ser el 29 de agosto, tendremos a la magíster Mary Estefanía Torres Hernández. Ahí vamos a meternos a otro campo bien interesante en la intervención clínica con adultez mayor. Entonces, allí todo lo que siguen, ahí les seguiremos recordando las fechas para que por favor las registren en sus agendas y procuraremos que estén allí. Ahí, Juliet, pues tú que eres también nuestra anfitriona, porque estamos desde el capítulo Valle del Cauca y Suroccidente desarrollando esto, pues bueno, para que podamos cerrar y muchas gracias a todas y todos por estar, pero seguimos trabajando sobre sus comentarios y preguntas. Juliet, bien puedas también. Muchas gracias. En el chat he escrito el correo de asesorjurídico@colsic.org.co, que es un servicio que ofrece el colegio de manera gratuita, como tú mencionabas, una asesoría. A veces tenemos situaciones que nos ponen en dificultades, entonces es una gran ayuda tener colegas que son abogados también y abogadas asesorándonos, respondiéndonos con todo el marco jurídico al que podemos recurrir. Temas de deontología y bioética también. Y voy a copiar en el chat el enlace del Facebook Live que tenemos ahora, que les mencioné al principio. A las 7 de la noche inicia en el campo de psicología de la sexualidad. Nos han propuesto esta temática, sexualidad y discapacidad, del amor ciego a la emancipación del placer. Entonces, esperamos que nos acompañen también en este espacio. Y bueno, muchísimas gracias, Luz Estela, por haber acogido nuestra invitación. Como dice Támara, nos seguiremos encontrando. Sí, A como tú todos decías, mil gracias. Juliet, claro, Quiero Estela, muchas agradecerles a todos. gracias. Fue Mucho, maravilloso y a este espacio, ti. rico. A ti muchas gracias y bueno, pueden conseguir contando con Luz Estela y ya Juliet les dijo, síganos en las redes porque es que de verdad que el Colegio Colombiano hace demasiadas cosas, seguramente muchas tenemos que seguir fortaleciéndonos y mejorando, pero la verdad es que se hacen tantas y muchas como estas, ¿cierto? Asequibles para ustedes y otras que si son colegiados tienen también unos grandes beneficios ahí, entonces bueno, y además solamente creo que lo dijo nuestro colega que intervino, solamente unidos como gremio vamos a lograr hacer incidencia. Entonces,
para allá vamos. Muchas gracias.